volvemos con ustedes después de 2 semanicas, para que no se nos aburran de nosotros, de momento. Bien, como verán, bueno, o como irán también, sobre todo porque esto es un programa radiofónico, lo que pasa es que tenemos la suerte de que nos pueden ver a través del Facebook Live y de YouTube, pero básicamente en principio es que nos oigan. Bueno, hoy estamos, como han dicho en la cuña, Antonio, Miguel y yo, claro, para... los 3 Reyes Magos. Exactamente, me echó gafas para saltar y se cayó. Yo soy el que se cayó. Bueno, y para comentarle un poquito de la actualidad. Y yo, para no ser yo siempre el que empieza hablando, pues le voy a ceder la palabra a mis compañeros para que ellos abran el programa. Yo empiezo así con una pequeña cuña de introducción. A ver, tenemos bastantes noticias de actualidad, sí. No podemos hablarla ni comentarlas todas porque 1 hora no da para tanto, pero hay cosas que son interesantes, ¿no te parece, Antonio? Bien, pues podemos... Te doy directamente la palabra. Podemos empezar. Hoy es día 25. El pasado día 23 de febrero fue el famoso 23F. Entonces yo creo que fue un acontecimiento... A ver, todos los años 23F, pero es que el que estamos hablando es de hace 45 años. Sí, se conmemoraban... Decíamos ayer... El 23F, o sea, el lunes, se conmemoraron los 45 años del golpe de Estado que se produjo en España. Para mí es un acontecimiento que creo que marca la historia de España. Y bueno, pues yo quiero traerlo a la mesa de la tertulia porque partiendo de que es un episodio, un acontecimiento que marca la historia de España, me gustaría hablar sobre él. ¿Cómo me gustaría a mí hablar sobre él? Aparte de que posteriormente ya intervengamos los tres y bueno, y nos interpelemos. Pero yo como punto de partida, pues quería recordar con el micrófono abierto cuál era el momento histórico, el contexto histórico en el que se llegó el 23 de febrero de 1981. Contextualizando, ese 23 de febrero del 81, hacía poco más de un mes que había presentado la dimisión el presidente legítimo del gobierno de España, que era Adolfo Suárez, bueno, porque verdaderamente en aquel momento era insoportable las presiones, la tensión, el clima, el contexto político, social, económico, religioso que en España teníamos. Recuerdo que Adolfo Suárez en aquellos días, cuando se vio obligado a presentar la dimisión, prácticamente no lo quería absolutamente nadie en España. No lo quería el ejército, no lo querían los empresarios, no lo querían los sindicatos, no lo quería la propia UCD. No lo quería la propia UCD, que esa fue la gota de agua que superó o precipitó la toma de esa decisión, porque lo de los sindicatos, la Iglesia ejerció un papel tremendo de acoso hacia Suárez. Entonces, precisamente lo de la pérdida de confianza de su partido fue lo que motivó la dimisión. Entonces nos situamos en que un 29 de enero del 81 Suárez presenta la dimisión y el golpe de Estado se produjo el 23 de febrero. Yo quiero recordar como aspecto fundamental, porque bueno, el papel que jugó el rey Juan Carlos, el rey de España, en aquel momento, pues bueno, ha estado sujeto a vaivenes de interpretación. ¿Lo conocía el golpe de Estado? ¿Lo que se preparaba? ¿No lo conocía? ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? Pues bueno, yo he leído, además lo confieso públicamente, he leído 3 libros principalmente sobre el 23 de febrero.
con la venia yo indagué el 23F de Pilar Urbano, Anatomía de un instante de Javier Cercas y Jesús Palacios, 23F, El rey y su secreto. Entonces, después de toda esta documentación, yo abro la tertulia con una invitación a la reflexión. Yo, mi opinión, la que mantengo, es de que el rey en los preparativos, porque naturalmente el golpe de Estado tuvo unos preparativos, y yo estoy totalmente convencido, después de todo lo que he leído y después de todo lo que he visto, es que el rey Juan Carlos era el muñidor, era el impulsor del golpe de Estado. Fue el que promovió el golpe de Estado para ejercer un cambio de rumbo en el gobierno. Para el rey Juan Carlos I, el papel, la figura de Adolfo Suárez ya estaba totalmente quemada. Entonces, Juan Carlos, el rey, ya tenía asumido que en España había que dar un golpe de timón y reconducir la situación. Y entonces apareció, solamente un minuto, y entonces apareció la fórmula del general Armada, la operación Armada. ¿Qué era la operación Armada? Después seguiremos hablando de ello, pero la operación... Entonces no hablamos de nada más, Antonio. Vale, entonces solamente decir que para mí el papel del rey en principio fue el muñidor, el impulsor, y que después lo que también es verdad es que una vez que se produjo el golpe de Estado el 23 de febrero por la tarde, cuando escuchó los famosos tiros en el hemiciclo y cuando vio que Milán del Bo en la región tercera de Valencia sacó los tanques a la calle, es cuando el rey Juan Carlos dio marcha atrás y dijo: yo no voy a provocar un enfrentamiento civil. Y entonces es cuando el famoso discurso... Yo no creo que fuera el propulsor, lo siento mucho. No creo que fuera el propulsor, el inventor, el incitador. No lo creo. Yo creo que él sabía y le ofrecieron los militares encabezar ese alzamiento. ¿Por qué? Porque los militares estaban en plena reconversión por parte del ministro... Noticia de última hora, perdona que os corte. Acaba de fallecer Antonio Tejero. Bueno, pues mira, pues más de actualidad. Más de actualidad que después podríamos hablar del papel del teniente coronel. Antonio Tejero. Todo el mundo lo ha visto en la televisión. Sí. Fue un mandado. La visión que yo tengo, y por supuesto por mi experiencia, no por otra cosa, y ahora explicaré por qué, la visión que yo tengo es que el ejército estaba en pleno desarme, en el sentido de quitándole todos los privilegios, jubilando a gente, estaba democratizándose, porque el ejército, no lo olvidemos, esas fuerzas armadas eran herederas directísimas del franquismo, y no estaban de acuerdo con perder los privilegios. Entonces, yo más bien y además también no estaban de acuerdo con el terrorismo y no estaban de acuerdo con el desorden autonómico. Antonio, es que no quiero hacer una exposición y una conferencia. Vamos, no estaban de acuerdo y punto, porque eran privilegiados. Y le ofrecieron, en concreto Armada, le ofrecieron a Juan Carlos encabezar como rey este cambio, el famoso elefante blanco que nunca se ha sabido quién es. Exactamente, este golpe de Estado de guante blanco para volver atrás y que siguiera siendo el franquismo sin Franco quien estuviera en España, y que lo sabía, por supuesto que lo sabía, pero que se lo pensó y al final dijo que no. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Yo entonces tenía 34 años, me comía el mundo y el mundo me comía a mí. Entonces llevaba para adelante la COGE, llevaba esto, la vicepresidencia aquí, a mí me pilló en Murcia y tal.
y yo estaba entonces muy conectado en la COE. Y a la COE estaba entonces muy conectado el almirante. La Armada no quiso, no Armada, sino la Armada. La Marina no quiso estar en el asunto. Recordad que entonces había como 3 ministros. Estaba el ministro del Ejército, el ministro del Aire y el ministro de la Marina. Pues la Marina no quiso estar en este ajo. Y entonces, antes de que unos autores dicen que a última hora se arrepintió, el rey ya había mandado a la familia real a Londres, en previsión de... Por lo tanto, eso chirría con lo otro. Que lo supiera seguro, porque es que además querían hacerlo con el rey para mayor garantía ante Europa y ante el mundo. Pero... que tuvo un tiempo para pensárselo, sí. Que fue cuando ya vio los tanques en la calle, no lo creo. Cuando vio los tanques en la calle, él mediodía o un día antes ya había mandado a la familia en previsión de que si él dijera que no, sacaran los tanques a la calle precisamente. O sea que eso en los papeles que se acaban de publicar, de hecho, hoy se están publicando en la página web de, no sé si es de la Moncloa, de Zarzuela, donde se están publicando. De la Moncloa, Palacio de la Moncloa. Aquí lo tienes, más de 150 archivos, pero descarta ir más lejos. O sea, que se queda todo lo que el Ejecutivo asegura que informó la Casa del Rey, pero que no aclara si hoy habrá revelaciones sobre el papel de Juan Carlos I. Esto no ha sido publicado. No. Todo lo que sabemos sobre el papel del rey ha quedado casi dicho ya. Sigue siendo la gran duda. Era la inviolabilidad de la figura del rey. La inviolabilidad, tanto política como inimputabilidad, y todo eso se ha perdido desde el momento que el rey, ¿cómo se llama eso? Abdicó en favor de su hijo. Pero lo que le es imputable es desde el momento de la abdicación hacia adelante, pero no hacia atrás, no tiene carácter retroactivo. No. Entonces, en principio, para esta época, todavía era inviolable, la figura del rey era inviolable. Y no te van a sacar nada que lo pueda perjudicar. Saquen lo que saquen, lo que verdaderamente vale es lo que resultó. Yo te digo una cosa. Él diera marcha atrás 8 horas antes o 8 minutos después, él dijo que se lo tenían que llevar a él por delante y puso antes a su familia. Es que luego podemos hablar todo lo que queramos de supuestos. Es que fijaros que este periodo que estamos analizando o recordando con toda tranquilidad aquí sentados en una mesa, en aquel día, en el famoso 23 de febrero del 81, la realidad del minuto a minuto, de la hora a la hora, precipitaba los acontecimientos. Porque a las 6 de la tarde era cuando los autobuses de los guardias civiles se ponían en marcha. A las 20:20, que son las 8:20 de la tarde, es cuando el Sabino Fernández Campos, que era el secretario general de la Casa del Rey, habla con Alfonso Armada, que estaba para ir al Congreso de los Diputados, y la conversación ha quedado registrada de cómo Sabino Fernández Campos le dice: ¿pero qué es lo que estás haciendo? Y de ahí, y a continuación, viene la llamada del general Juste, que en aquel momento era el jefe de la división acorazada Brunete, número no sé cuánto, de Madrid, o sea, donde estaban los carros de combate, o sea, los tanques. Pero Milán del Bosch, ¿dónde estaba entonces? En Valencia. Milán estaba en Valencia, y Milán del Bosch ya por su cuenta sacó los tanques a la calle. Pero no era lo mismo sacar los tanques en Valencia que sacarlos en Madrid. De hecho, en Lorca, lo digo porque yo soy lorquino, en Lorca la división
motorizable, no motorizada, sino motorizable, el Mallorca 13, que está el regimiento. El regimiento, de hecho salió, el coronel dio la orden, porque estaba en el ajo, dio la orden de que la división Mallorca 13 saliese en dirección a Murcia para tomar la capital, sí. Y a mitad de camino los llamaron y dijeron que se volviesen a casa, a los cuarteles. Yo me lo encontré volviendo de Murcia a Pacheco. Me lo encontré a la motorizada, no sabía de dónde puñeta era, pero me lo encontré. Yo sí sé que Cartagena se mantuvo al margen, que dio orden de todo el mundo quieto en sus cuarteles, y aquí tranquilidad y no se mueve ni estamos. Eso fue. No hubo así. Unanimidad entre las Fuerzas Armadas para el golpe de Estado, porque si no, eso se va para adelante. Que puede ser, yo no digo que no, que puede ser que a lo mejor el rey quiso tenerlas todas a su favor, y como vio que no las tenía todas a su favor, dijo, pues entonces no. Según es una guerra civil. Puede ser, pero eso era lo que sí está claro es que antes de ese minuto a minuto y esos acontecimientos que dicen que el rey se arrepintió a última hora, no, el rey se tuvo que arrepentir mucho antes. ¿Por qué? Porque puso a su familia a salvo en Londres, porque la familia real inglesa son parientes de la nuestra. Toda la monarquía entonces, cuidado, un hombre que actúa con ese por si acaso, esa puede, es porque como lo cuentan no fue. Yo no digo que no tuviera parte y arte, pero formas, como lo cuentan. Es que ahí se produjo también y voy a pronunciar una frase que ya forma parte de la historia. Cuando a las 20:20, todo eso está documentado, cuando a las 20:20 el rey ordena a Sabino Fernández Campos que hable con Alfonso Armada, con el general que encabezaba la operación armada, pero que él dijo que nunca la encabezó. Es posterior a la conversación que tenía, como decía antes, el general Juste, el de la división acorazada, en la que le informa a Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa del Rey, que no admita que el general Almada se desplace o visite a la Zarzuela, o sea, al Palacio de la Zarzuela, la residencia del rey. Y a partir de ahí es justo cuando sale la frase aquella que después es historia. Cuando dice Sabino Fernández Campos, ni está el general Armada. Dice, ni está, ni se le espera. Ni se le espera. O sea, yo lo que trato de situar es que la importancia que tiene de que de una hora a otra de ese mismo día, 23 de febrero, las cosas cambiaban. Para mí la importancia que tiene es que no se hizo. Eso es lo realmente importante. Que fracasó. Que el detalle del minuto, de que si un dedito más, un dedito menos, vamos, a mí que dónde estuvo el cambio de la moneda, vamos, a mí lo importante es eso. Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa más que todo ese detalle. Mucho más. Esto lo dice un político, una política, no sé quién, pero aquí lo pone. Impedimos que se siga desinformando a jóvenes que cantan el cara al sol en los colegios, dice la portavoz del gobierno. Me parece de una sinvergonzonería impresionante esta frase, cuando ellos con su sistema educativo están impidiendo a esos jóvenes saber la verdadera historia. Porque yo tengo un nieto que está ya terminando la carrera, y tengo nietos que están más, que no todavía no están en carrera, pues están en el instituto, y les preguntas por el 23F y te dicen, abuelo, ¿eso qué puñeta es? Eso qué puñeta es. ¿Estamos? Entonces, esto sí que me parece gravísimo. Esto sí, que un político se rasgue las vestiduras, por un comportamiento de unos jóvenes que son ellos los responsables de que sean así.
La verdad que por la eso es manipulación lo que y el tenemos que ocultamiento denunciar. de los Eso es lo que sistemas, tenemos que estamos denunciar. de los sistemas deseducativos, como yo digo. Porque decimos que estamos al borde de una guerra. Decimos que el principal caladero de votos de Vox son los jóvenes. Es verdad. Vamos a ver. Hay un dicho que todo el mundo conoce, y es que el que no sabe su historia tiene que repetirla. ¿Quién ha vetado que esa gente sepa la historia? ¿Quién ha vetado? Los gobiernos de España de derecha y de izquierda. Sin distinción. el bipartidismo. El bipartidismo, el urnismo, lo que tú quieras. Por favor, es que eso es fuerte. Yo abundo o insisto en la línea que ha trazado Miguel, de que me parece casi imperdonable. Eso me parece casi imperdonable. Eso es indecente. Que a estas alturas resulte que nos encontramos con que jóvenes de 15, de 18, de 20, de 22 años se les hable del 23 de febrero y se queden con la cara de bobo diciendo ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Cuando lo que pasó el 23F condicionó que nosotros tres ahora mismo estemos hablando aquí de esta manera. Si hubiera salido de otra manera, ahora mismo nosotros tres no estábamos hablando aquí de lo que pasó. Sí, pero seguro. La ignorancia de estos jóvenes que denuncia esta señora, la ignorancia sería la misma. Y es más, les daría lo mismo que ganara el Pato Donald que el Pato... Vamos a ver, le hubiera dado lo mismo. ¿Por qué? Porque le están ocultando la historia. Vamos a ver, coño, yo tengo un nieto que ya casi es maestro. Dentro de 3 meses le dan, cuando acabe este curso, ya es maestro. Y el otro día me dice, abuelo, cuando venga de las prácticas, tenemos que sentarnos y me tienes que decir lo que fue el 23F. Si eso no es fuerte, eso te iba a preguntar. ¿Qué va a enseñar? Ha habido, y te lo digo porque me lo han contado mis propios, ha habido profesores en el Instituto de Historia falseando la historia, yo no sé si porque son ignorantes o a conciencia, diciendo, por ejemplo, que los alcázares se alzó en el movimiento cuando es todo lo contrario, permaneció fiel a la República. O sea, estamos enseñando lo contrario de lo que pasó y todo el mundo tan contento. Vamos, yo soy un responsable político y a esa persona la pongo en la calle en 48 horas. Falsear la historia de ser un delito. Y sin embargo se hace impunemente. Por eso elegí yo matemáticas, por las matemáticas no cambian, no fallan. La historia puede ser objeto de revisionismo, puede ser de interpretación, de todo. Pero no se puede falsear. Pero ¿cómo que no se puede? De hecho se falsea. Bueno, no se debe. No se debe. Que por cierto quería contar un detalle no tiene mayor importancia. Un detalle pero eso cuando terminemos con esto. Luego voy a meter una cuñica curiosa. No métela ya, si hubiera cuento. Bueno, no viene después lo retomamos. Después lo retomamos. Lo de la matemática. Mira, hubo un matemático, por quitarle un poco de eso, hubo un matemático que cuando era niño en Alemania se llamaba Carl Friedrich Gauss, que fue apodado después como el príncipe de las matemáticas, Carlos Federico Gauss, que su maestro en el colegio un día, lo digo por lo de las matemáticas, lo que son y el ingenio, un día se ve que los alumnos estaban muy revoltosos ese día y dijo, pues ahora me vais a sumar todos los números del 1 al 100 y cuando terminéis me lo decís y vemos si lo habéis hecho bien. ¿Cuál fue su sorpresa cuando Carlos Federico Gauss, el príncipe de las matemáticas, a los pocos minutos escribió su pizarrín un número, le dio la vuelta y esperó? Y entonces el profesor le dijo, a ver, ¿por qué no haces lo que te he mandado? Dice, maestro, ya lo tengo. Dice, ¿cómo que lo tienes? Dice, sí, mire usted, aquí lo tiene, 5050.
Sí. ¿Y cómo lo has hecho tan rápido? El detalle, ¿no? Lo que es la inteligencia. Dice, hombre, yo me he dado cuenta de que 1 y 100 valen 101, de que 2 y 99 valen 101, que 3 y 98 valen 101, y dice, de esas hay 50 parejas, 50 por 101, 5.050, ahora ya está. Tomar por saco. Pongamos otra cosa más difícil. Vamos a ver, lo que importa. Es un detalle tonto, ¿verdad? No es tonto. Yo siempre me he preguntado, ¿lo que importa es el cómo o el resultado? Es que algunas veces parece ser que nos empeñamos en que sea el cómo. Lo digo porque lo que siempre se ha dicho de la cuenta de la vieja. Sí, la cuenta de la vieja. Yo le decía a un prójimo, oye, es que el maestro me suspende si yo lo pongo como tú dices, abuelo, y yo digo, bueno, entonces el resultado no importa. Lo que importa es el medio y el cómo y la forma y la manera. Estamos tirando la col y nos comemos la hoja. O sea, el que no lo entiende soy yo. Yo sí que no lo entiendo. Pues yo por la cuenta de la vieja, que me enseñó mi madre y mi abuela, por la cuenta de la vieja yo resuelvo cosas que gente actual pues tardan, tienen que coger el papel y yo por la cuenta de la vieja, pum, lo saco. Entonces resulta que yo soy un error humano, yo no debo. No. Vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? Pues con el tema... ¿Estamos haciendo máquinas humanas o estamos haciendo...? Con el tema que nos ocupaba de la incultura, la ignorancia y el desconocimiento de tantísimos millones de jóvenes que desgraciadamente no sepan, no hayan aprendido que ocurrió, que se dio un golpe de Estado para acabar con las libertades en nuestro país, pues es bastante grande. Porque precisamente esos jóvenes hoy no disfrutarían de esa libertad si hubiera prosperado el golpe de Estado que se produjo el 23 de febrero. Pero sí es que ya eso llueve sobre mojado, porque tú coges y pregúntale a quien tú quieres, libremente, desde universitarios hasta gente en el instituto. ¿Quién fue Franco? Eso lo han sacado en televisión. No tienen ni puta idea. Pero oye usted, algo tan sumamente importante para una nación, algo tan de vital importancia para un país como es una guerra civil. Y nadie sabe que ocurrió esa guerra civil. Pero ¿qué hemos estado haciendo en este país? ¿Qué hemos estado haciendo? Y ahora resulta que nos quejamos, nos rasgamos las vestiduras porque esos jóvenes que no tienen ni zorra idea de lo que pasó, ni por qué pasó, ni de cómo pasó, votan a la más extrema derecha, que al fin y al cabo la extrema derecha lo único que hace es decir lo que ellos quieren oír. Entonces, como indocumentados que están, pues pican como en el cebo, lo que las SS primeras del amigo Hitler, que eran zagalones, obtusos y letrados y sobre todo nada informados. Pues eso se está repitiendo aquí. Pero por ejemplo tú que vienes del terreno de la enseñanza, aunque tu especialidad ya sabemos cuál es, pero cuántas cosas se llevan haciendo décadas rematadamente mal para que hoy en esta mesa estemos denunciando la incultura, el desconocimiento, la ignorancia de los jóvenes. ¿Qué ha pasado con los sistemas educativos? ¿Qué ha pasado con los sistemas educativos que hayan producido esa ignorancia y ese desconocimiento? Mira, esto yo no tengo la respuesta, porque no la tengo la respuesta. Yo he sido, voy a decir, me imagino que como cada uno de vosotros, un amante de su profesión. A mí me ha gustado enseñar, no solamente matemáticas, sino me ha gustado que mis alumnos tuviesen una cierta cultura, porque pienso que el que tenga cultura tiene capacidad de discernir, porque si conoces muchos aspectos de la vida, puedes elegir entre ellos y no limitarte a lo que te digan como un trágala, como dice Miguel, desde arriba. El problema de este país es que desde hace muchísimos años el sistema no ha habido una ley general de educación válida, que haya servido para decir estos son los principios y aquí desde aquí podemos mejorar, pero estos son los principios y no los vamos a cambiar. No, cada gobierno de la formación que le correspondiese en ese momento
ha tratado de hacer su propia ley de educación, adaptándola a su ideología. Indudablemente, yo te voy a decir una cosa, porque yo soy ligeramente, bueno, a lo mejor tú y yo, Antonio, somos más o menos de la misma edad, Miguel es un poquito mayor, pero... un poquito, eso quizás, ¿no? Un poquito, bueno, un poquito. Pero yo, que tengo también una hija de una cierta edad, bueno, ya tiene 40 y algún año, no voy a decir el pico, las mujeres no se dice la edad, no. Pero yo recuerdo cuando estaba en el colegio, y estaba en el colegio, no voy a decir a cuál iba, pero estando ya en octavo de EGB, recuerdo que pregunté yo a mi hija, digo, Elena, y tal, pues estaba estudiándose el conocimiento del medio, lo que entonces era la geografía. Conocimiento del medio. Ahora se llama conocimiento del medio. Pero el conocimiento del medio en aquella época, cuando mi hija tenía 14 años, se reducía a lo próximo, lo cercano, es decir, tu comarca, tu provincia, ni siquiera los pueblos de tu provincia. Cuando, recordaréis, cuando nosotros estudiábamos con el pantalón corto, yo me acuerdo de mi primer examen de geografía en el instituto, con entre 10 o 11 años, que fue un examen de España, física y política, con un mapa mudo y un puntero, y doña María Luisa, que era mi profesora de historia, preguntándome por los sistemas y las cordilleras y los ríos con sus afluentes por la izquierda y por la derecha, y los subafluentes. Y las poblaciones me está refrescando la memoria. Y las poblaciones. Y oye, y aquello que era memorístico, pues es posible, pero yo me recuerdo que íbamos a la papelería de entonces de Montiel a comprar los mapas mudos, y nosotros hacíamos y rellenábamos esos mapas mudos tanto de España, el físico, como el político, como los de Europa y los del mundo, porque la geografía de segundo era geografía del mundo. El mapa mundi. Y ahí me daba doña Rosalía Sala. Es decir, yo me acuerdo de aquellos profesores que a mí... Y yo no tengo trauma porque tuve que aprenderme países, capitales y ríos y de aquella época. Y eso se ha perdido. Ahora, todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido. Yo no sé si os acordaréis vosotros, desgraciadamente, porque tú ya estabas aquí enseñando y yo no sé si hace 20 años, 25 años, que como los textos tienen que pasar por las consejerías, aquí salió un texto de sociales donde la historia de Cartagena y Cartagena misma no existía, desapareció. O sea, aberraciones de ese tamaño, claro, aquello no coló. Entonces, en el momento en que la gente empezó a ver esa burrada, porque eso lo ven hasta los asnos de Orejeras, ven eso y empezaron, pues inmediatamente dieron marcha atrás, retiraron los libros, lo sé, porque tú vendías el libro, una librería, y los retiraron, inmediatamente pusieron otro donde sí salía Cartagena con 2 o 3 cositas más, de lo cual vienen las gloriosas fiestas de cartagineses y romanos. O sea, igual adorna. Entonces, pero llegó a desaparecer Cartagena en un curso. Exacto. Una ciudad que tiene más historia. Que tiene más historia que todos los pueblos de la región. Y probablemente de España, porque Cartagena, Sagunto, vamos Ampuria, a ver, Cartagena llegaba, era media España. Entonces, por un regionalismo enfermizo, ciego, ruin, vamos a ver, Dios mío, y esos sistemas, en mayor o en menor grado, sobre todo con la historia, se han ido repitiendo, y ahora queremos nosotros que nuestros jóvenes sepan que Franco existió y seguro que te dicen que Franco era comunista. La noticia de antes de que el gobierno socialista sí, da lo mismo. Ha negado la condición de víctima del terrorismo, del terrorismo de derecha, de Martínez Caparrós en Málaga en el año 1977, en aquella manifestación que salió la gente, que yo fui a esa manifestación, pero en Granada, que yo era estudiante entonces en Granada, y recuerdo que íbamos por la calle y le decíamos a la gente: vosotros, mirones, bajad de los balcones, para que se uniesen a la manifestación, que estábamos pidiendo democracia y libertad, que estábamos pidiendo una
los que en aquella época íbamos todos codo con codo, daba igual que fuese socialista, de derecha, de izquierda, buscábamos los que éramos progresistas en aquella época o idealistas. Yo voy a decir que yo era idealista, porque era un idealista, yo no tenía ninguna, y de hecho no he tenido nunca ninguna afiliación política, nada, pero un idealista, es decir, alguien que pensaba que lo bueno era el bien común, que la gente viviese bien, que lo mejor posible, que la riqueza se distribuyese de forma de que no hubiese pobreza, de que no hubiese hambre, de que hubiese cultura para todos. Un utopista. Sí, bueno, un idealista. Pero fijaros, Pero le ha negado la condición de víctima y fue asesinado por la policía. Pero fijaros, cuando tú iniciabas tu comentario con el pantalón corto rellenando los mapas mudos, pero si nos referimos a ese punto de partida, fijaros cómo la cosa ha ido empobreciéndose, adulterándose a medida que han ido pasando los años. Porque cada gobierno, tú lo decías, yo lo segundo, si hacía la ley el de un partido, el otro la negaba. Cuando se alternaban en el gobierno, volvía el papel a la inversa. Pero es que hay también un momento clave, que es cuando las cesiones de educación a las comunidades autónomas. Porque mientras que se mantuvo el gobierno central, pues bueno, el Ministerio de Educación era uno. Y bien o mal, pero se sabía cuál era la ley. Pero desde que se hicieron las transferencias de educación a las comunidades autónomas, y algunas veces hasta 17 reinos estaremos de acuerdo que es verdaderamente vergonzoso que tengamos 17 sistemas educativos diferentes y 17 sistemas por eso es lo que de remuneración diferente. Entonces luego te decimos, parece que la gente es cada vez más inculta. Naturalmente, si es que tenemos una fábrica de hacer incultos, perfectos técnicos, saben el botón que apretar y si ese botón gira para la derecha o para la izquierda, nada que decir. Pero no le digas ahora que haga una construcción sintáctica correcta cuando cultura y si se le habla de espíritu crítico, ¿se sabe lo que significa espíritu crítico? ¿Se sabe lo que es espíritu reflexivo? Pero bueno, si no sabe lo que es espíritu, va a saber lo que es el apellido. No puede ser. no puede ser. La verdad es que es una pena, es una pena que la gente ahora mismo, los que estén dominando la opinión pública de los jóvenes, y no tan jóvenes, porque está el facha pobre, cuando hablamos el tío que es pobre y que le gustaría ser rico, pero va a votar a los ricos, que va a seguir manteniéndote a ti como pobre. Hablando de eso, el otro día, por lo que he dicho, el otro día se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional entre el gobierno y los sindicatos. Por supuesto, la patronal ha dicho que nanay, porque 1.221 euros... No es lógico, pero lógico que la patronal... Pero escúchame, la mujer, una de las mujeres más ricas del mundo, la dueña de L'Oréal, ya hace unos años propuso que los grandes empresarios, la gente que tenía, pagasen más impuestos y que sus trabajadores ganasen más dinero. Y lo explicó en un razonamiento muy sencillo. Dice, si mis trabajadores ganan un poco más, aparte de llegar a final de mes sin problemas, pueden tener un poco más de dinero, a lo mejor 60 euros, para podérselo gastar en mis productos. En mis productos de belleza. Pero si es que eso es casi de cajón. No, pero eso es de cajón. Pero es que eso es de cajón. Es lo que malévolamente, o sea, negativamente, están haciendo los grandes poderes. O sea, vamos a ver, los que a nosotros, a nuestras mujeres, les venden los productos del comer en nuestras tiendas, ¿quiénes son? ¿Quienes trabajan esos productos? No. Quienes no dan golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, ¿por qué no, como hace 60, 70 años lo vendían los que trabajaban esos productos? Los que trabajaban esos productos no se quejaban de que no sacaban los pies del plato, vivían dignamente y a nosotros nos costaba mucho más barato.
El mismo a sistema, lo mejor no teníamos tomates todos los días del año. Pero el mismo sistema, pero al revés. Entonces llegan estos y dicen, no, hombre, no te vas a preocupar por si yo te compro eso a 5 duros y te lo compro todo, pero tú me lo vendes a mí y a nadie más. Y se ha terminado. Entonces resulta que aquí estamos, es por lo que tú dices de aquí, el sistema de esa señora es que los grandes monopolios económicos nos están vendiendo lo que nosotros mismos producimos, pero no podemos pagar. Cuidado. O sea que no es que yo le pago para que produzcan y luego un salario digno y se produce y le sobra 5 euros. No, aquí resulta que tú trabajas para mí produciendo. Yo te compro la producción por lo que a mí me salga de las narices. Y luego la misma te la vendo a ti. Eso es lo que está detrás. Oye, eso es lo que está detrás. Que por cierto, noticia de hoy también. Esa es la globalización. De el señor Roy, porque lo criticaremos mucho al señor Roy, al dueño de Mercadona, pero de sus beneficios, ha destinado, creo que son 780 millones de euros para mejorar el salario de sus empleados y disminuir las horas de trabajo. En algunos, eso hay que decirlo. Eso hay que decirlo también. Eso hay que decirlo. Y cuando haya que criticarle, lo vamos a criticar abiertamente. Vamos a ver. Pero cuando haya algo que haya que aplaudirle, hay que aplaudirle. Y eso es para Mercadona monopoliza como los que más. Aquí tenemos a Pacheco, en Dolores Pacheco, la antigua Mercadolores y Agrodolores y todas esas cuestiones. Eso hace ya un montón de años que eso es Mercadona, lo compró Mercadona. O sea, el sistema es el que yo digo. El sistema es... Sí, eso funciona así. O sea, eso es beneficio entre sus empleados. Eso es cierto, pero por lo menos eso es verdad. Mira por sus empleados. Tú vas todo malo no lo tiene. La misma cara desde que empezó Mercadona aquí abajo. Son los mismos empleados. Por algo será. En un mundo donde el otro día a una persona, vecina mía, me dijo, bueno, ¿y qué? Se había quedado parada, estaba deseando trabajar. Dice, ¿tú te crees lo que me han ofrecido? Dice, me han ofrecido media jornada semanal, o sea, media jornada desde las 9 hasta las 2 y algún día hasta las 4, si es que es necesario, por 400 euros al mes. Eso es explotación laboral y eso es una sinvergonzonería. Eso roza la esclavitud. Hombre, eso roza la esclavitud. Pues ahí está la cosa. Pues lo mismo que tienes un empresario bueno, y hay que decirlo, hay que denunciar a los que son unos explotadores, unos sinvergüenzas. Esto, que yo no quiero poner nombres, pero a mí me fastidia muchísimo. No, pero sí es que están en la calle, aunque muchísimo. Aquí no lo pronunciemos. Aquí, que tú veas a gente que está continuamente llorando por las esquinas, porque ¡ay, que no llueve! ¡Ay, el agua para todos! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, cuánto inmigrante! ¡Ay, que no sé qué! Bueno, hay que echarlo. Aquí mientras... Y me voy paseando en un cochaco, fumándome unos puros de la Orden Cana, y teniendo unos casilicios sacando billetes en fajos de los bolsillos. Eso sí, hay que echarlo a todos, pero mañana hay que sacar la producción. Mañana todo al campo, ¿eh? No. Y han hecho, cuando estábamos tomando un café, una de las cosas que vienen por aquí, ya como queda poco, no me lo voy a poner a buscar, es que los del agro, es que lo pone así, sí. Los del agro se quejan y denuncian de la falta de flexibilidad de mano de obra. Sí. El control de las bajas. Es para quedarse ojiplático. O sea, los tíos tienen legalizado casi que el esclavismo y todavía se quejan. Sí, todavía quieren más. Quieren tener... Pero vamos a ver, yo no he tenido jamás en mi puñetera vida, en mis negocios, alguien que lo usara por hora y luego, si te he visto no me acuerdo y no tengo contigo ninguna cuestión. Jamás en la vida, nunca. Y ahora estos que lo tienen dicen que no. No, pero eso de la contratación por hora, desgraciadamente, no es solamente referido al campo, que también,
pero es que ocurre sobre todo en los servicios, en el tema de la hostelería, contratando camareros y cocineros por horas. Son las ETT. Por horas. Son las ETT. Eso para nosotros que ya tenemos cierta edad es impensable. Cuando nosotros éramos jóvenes, que nos tratábamos de ganarnos la vida, era impensable que alguien nos pudiera contratar por hora. Yo veo bien la flexibilidad laboral. No lo veo mal. O sea, eso de que haya gente cobrando paro cuando se le podría pagar medio paro y ser bueno, o sea, yo lo veo bien. Claro, pero dignamente. O sea, proporcionalmente debería de ser un 5 o un 10% más que las 8 horas o que las 12 horas. Precisamente para facilitar eso. Pero lo que no puede ser es esclavismo puro y duro. Esclavismo puro y duro. Y luego, si hay algún problema... ¿Te sometes o no trabajas? ¿Te sometes al sistema del empresario o no trabajas? Eso está cambiando, pero principalmente está cambiando por una falta de mano de obra, que aquí en este programa, incluso en alguna ocasión ya lo hemos comentado, que en España necesitamos mano de obra. Pero si hace entonces poco, ya aquello de que si no me lo haces tú, va a venir otro a hacérmelo, ahora ya la cosa. Ahora el empresario ya cuida un poco a su empleado, porque probablemente no, si es medianamente bueno ese empleado, probablemente no encuentre otro que le haga el mismo trabajo por el mismo precio, porque no hay empleo. No he leído exactamente la noticia, la he leído por encima, porque no me puedo leer todo eso, pero había una necesidad de mano de obra nacional o foránea de 126.000 personas en la región de Murcia. En la región de Murcia, 126.000 personas. Eso es un tema repetitivo. ¿Y de dónde sacas tú 126.000 personas? A ver, puedes tirar de las listas del paro y decir, tío, usted paro, sí. No, pero tienes que cambiar la ley. Tienes que cambiar la ley. Decir, es que eso no es lo mío, yo sigo cobrando, ese no es mi sector, no es mi especialidad. Exactamente. Este es un trabajo. Este trabajo hay. ¿Lo quiere usted? Sí, a trabajar. No lo quiere, mañana se le acaba el paro. Sí. Es que yo, al hilo, yo pienso que algún día tendremos que hablar. Hablamos de que los inmigrantes, si vienen a quitar el puesto de trabajo, no vienen. Quiero decir. Hemos hablado mucho de eso. Eso, ya. Es como pero algún día tendremos que hablar, porque todos los gobiernos, y cuando digo todo, me refiero a los de derecha y a los de izquierda, precisamente con el tema del paro, nunca han hecho un esfuerzo serio y real por acabar con el paro, porque me estoy acordando del ejemplo de los daneses. Los daneses, cuando tratan el problema del paro, le dicen a la persona que está parada: usted es administrativo, usted trabaja en un área muy concreta, pero es que en ese área muy concreta ahora mismo no hay ofertas de trabajo. Entonces, yo, como Estado danés, le aseguro a usted la supervivencia. O sea, usted va a tener un subsidio de alimentación. Suecia también tiene ese modelo. Pero si usted lo rechaza, solamente va a poder comer y vivir. Eso se lo vamos a proporcionar, pero no le vamos a dar un subsidio para que usted esté sin trabajar. Como ves tú aquí, entonces, eso que ocurre en los países nórdicos, Antonio, porque en España pues te lo voy a decir porque es un negocio de votos. El paro en España es un negocio de votos. Pues ya está. Para la derecha cuando toca y para la de izquierda cuando toca. Y por ahí vamos del nivel impositivo aquí en España, que estamos fritos de impuestos. Escúchame, en Suecia, en Noruega y en Dinamarca, los países escandinavos, el sistema impositivo es todavía mucho más fuerte que aquí. No, pero más equitativo. Exactamente, pero el reparto está mejor hecho. Claro. Tú allí tienes ayudas a la maternidad. Además, tú cuando tienes un hijo allí, como cae el dinero que te dan es para que tú alimentes a tu hijo. No te dan una limosna. Es para que tú alimentes a tu hijo y lo lleves a clase. No es que no te dan dinero, te dan comida. Bueno,
te mantienen, te dan ropa, te alimentan, te dan calzado, te alimentan, te dan libros para la escuela, te dan todo. Pero el problema es que eso es que tú no lo puedes elegir, te dan. Pero, esto es lo que hay. Pero ¿Qué tal de la 14 un florín para que tú vayas a comprar tabaco o vayas al bar a tomarte? Eso no, entonces si lo hacen los países nórdicos, que yo sepa, por genética, aquí en España también lo podríamos hacer. No lo hacemos naturalmente, porque ¿qué gobierno asume el riesgo de perder 2 millones, 3 millones de votos? Escúchame, vamos a ver. Cuando eso les está permitiendo la última encuesta ocupar el gobierno, estar en el Palacio de la Moncloa. De la refundación de la izquierda, que no hemos hablado, de la refundación de la izquierda, de estos proyectos de refundación de la izquierda. Se está refundando todavía. Esto es como la creación, no ha acabado. No ha acabado. Bueno, pero bueno, pero la izquierda no acaba nunca. Resulta que todos estos movimientos son porque se están perdiendo votos. Pero ¿y por qué se están perdiendo votos? Porque resulta que cuando tú tienes, somos en España 50 millones de habitantes. Creo que todavía no hemos llegado a los 50, cerca, pero estamos que llegamos. Estamos que llegamos. Pero jubilados y pensionistas somos 10 millones. Tú fíjate si eso puede cambiar un gobierno. No, eso te da una mayoría absoluta. No nos ponemos de acuerdo porque te sube la pensión un 0,25 un gobierno y lo votas. Te sube la pensión un 8,5% otro gobierno y lo votas. Es decir, si a mí me dice, mire usted, esto es lo que le voy a dar, un 2,5 y un 0,25, digo, pues, el 0,25 a la basura, del 8,5. Pero es que ni siquiera en eso, es que no nos ponemos de acuerdo en eso. Que por cierto, tengo que decir una cosa, el otro día cuando hablamos de las pensiones, habría que verse lo de, hay un programa que se llama Maldita, bueno, hay una página que se llama maldita.es, donde desmonta un poco el bulo que la verdad se ve hecho eco de lo de que las pensiones no deben tributar por el IRPF. Resulta que eso lo comentó, lo traía Miguel a punto. Pero es que lo traía, es que lo que pasa es que eso ya lo leyó aquí, lo leyó aquí porque estaba escrito negro sobre blanco sobre el periódico. Es decir, hasta los mismos periódicos se hacen y con una autora concreta. Exactamente, se hacen pábulo de esa noticia. Resulta que efectivamente, a ver, no sé ya vosotros, a mí me acaba de llegar una carta de la Seguridad Social y a mí también, donde me dice que por mi pensión pues tengo que contribuir al Estado con un porcentaje que yo considero, porque hombre, si me lo pagasen a mí sería cojonudo, pero yo también tengo muchas cosas que recibo del Estado, entonces pues y el Estado no tiene una máquina de hacer dinero, tendremos que aportar. Sí, pero hay pensiones bajas que por ejemplo no tienen, ahora mismo con la subida del salario mínimo interprofesional, todas aquellas pensiones que estén por debajo de los 1.000 euros al mes no tributan, porque los salarios mínimos interprofesionales no va a tributar. No tributan. Entonces hay pensiones de 900, las mínimas, las contributivas, que no tributan, o a lo sumo tributan por un 1%. Pues es que, vamos a ver, lo que yo acusaba, y es que lo está diciendo el propio Europa, vamos a ver, es que es una anomalía legal, es una anomalía legal, y nosotros estamos aquí con las bandurrias en nuestros hogares del pensionista rascando las cuerdas, tan contentos y tan alegres y tan conformes. O sea, nos están tomando el pelo, pero claro, la cuestión de las leyes, oye usted, Hitler, matar a un judío era la ley. Es que esto es legal. Claro. No podemos, es que nuestro sistema fiscal es legal, pero pero no es moral. Tenemos que revolvernos. Es legal, pero es inmoral. Es legal porque está aprobado. Además, es inmoral. Hay una ley, no sé si es del 2001. Sí, es perfectamente legal. Es totalmente legal. O sea, lo están haciendo totalmente dentro de la ley. Las pensiones se consideran como nadie dice que no. Pero sin embargo, en Europa, y pertenecemos a Europa, es ilegal. Es una inmoralidad. Pero como resulta que de los 50 millones que somos, o somos más que somos, todo el mundo está conforme y nadie viula y nadie protesta, pues oiga usted, si a usted le vale, usted lo paga. Pero hombre. Por cierto, que hay un partido, pues lo digo porque estamos acabando, hay un partido
que dice que donde esté la Agenda 2030 ellos no van a estar. Es decir, la Agenda 2030, que por cierto, si tú lees, lo hemos comentado fuera de antena, que si lees, y ya esto lo digo porque no da para discutir mucho, que en principio la idea de la Agenda 2030 es buena en el sentido, en conjunto. Sí. Luego está los matices, porque tampoco es una norma a seguir estrictamente, sino cada país puede interpretarla. Luego, el problema viene en el cómo se consigue ese objetivo. Mira, la globalización en su origen la idea era no buena, súper buena, y está resultando lo peor que inventó el mundo. Nos leemos Pues porque la cuestión no es que tú descubras la desintegración del átomo, eso es buenísimo. El problema es que haga una bomba atómica. Efectivamente. El problema es el cómo llegamos a conseguir los objetivos, que si leemos la declaración de principio de la Agenda 2030, yo creo que no hay una persona en el mundo que se pueda oponer en lo de los objetivos. En los objetivos, claro. ¿Cómo alcanzamos esos objetivos? Ahí es donde viene la controversia. Y yo, naturalmente, pues entiendo que hay aspectos que son totalmente positivos, que son necesarios, pero luego hay otros que me parece que... A ver, así en grande, son 17 grandes puntos, pero el fin de la pobreza es malo en sí, no. El hambre cero en el mundo es malo en sí, no. La salud y bienestar de la población, no. Es decir, son generalidades. La declaración de principio. Educación de calidad. Por lo que estábamos hablando. Es lo que acabo de decir, que en la declaración de principio tenemos que estar de acuerdo. Mira, tenemos que mejorar, por ejemplo, la distribución de los alimentos en un país ficticio. Ahí ya empiezan a surgir los problemas. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Digo, mira, pues todos los que no me gustan, me los voy a cargar. Entonces ya hay más para repartir entre menos gente. Pues ya está. En principio, la idea que era repartir la riqueza está bien. Eso pero ¿cómo lo hemos conseguido? Cargando la Agenda 2030, eso sí que es una utopía porque primero se va a hacer... Acabas de pronunciar lo de la alimentación. Sí. Háblale tú al inventor de Microsoft, de la agenda háblale tú a este hombre cuando está detrás de los oligopolios que están dirigiendo la alimentación en el mundo. Que le estamos comprando con el rabo sacado, por ejemplo, y digo ejemplo, pero son muchísimas más. Amazon están en empresas. Claro, y Bill Gates, el número uno. Donde precisamente se están cargando a la gente de mala manera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y somos nosotros los principales mantenedores de esas empresas. No hemos quedado cortos al final. No quedamos cortos siempre. Bueno, pero no hemos quedado cortos porque así dejamos a la gente con regustillo para dentro de 2 semanas. Y de ahí puede salir mil cosas. Y los que ya peinamos camas y tenemos algunos años a cuesta que hemos vivido otras realidades, a mí me gusta traerlas y compararlas y decir ¿qué es mejor? ¿Y quién tiene la culpa? Coño, si la tengo yo. Bueno, nos tenemos que despedir. Ha sido un placer estar una quincena más con ustedes. Y hasta la próxima, si tienen la amabilidad de seguirnos en todos los medios habidos y por haber y posible. Un saludo y buena suerte y buenas tardes. Y hasta la próxima. Y mira, la Agenda 2030.